Hola amigos, mi nombre es Orlando Alvarado Vázquez y el día de hoy vamos a tratar un tema importante que es la interfaz collection. Para Java, una de las, una de las interfaces más importantes, o podríamos decir que la más importante, es la collection. Una collection es todo aquello que se puede recorrer o iterar y de lo que se puede saber el tamaño. Muchas veces la mayoría de ustedes ya lo han implementado en lo que son las listas, los sets, los hashes, etcétera, ¿no? Pues todas estas clases extienden de la interfaz collection. Muchas otras clases eh, extienden a esta clase collection, pero imponen más colecciones, más restricciones, perdón. En este caso hay algunas que no permiten tener elementos duplicados. eh, Hay algunas que te ordenan la colección al momento de insertar datos y dependiendo de lo que tú quieras. Esto obviamente, pues gracias a la interfaz collection podemos darle, bueno, le van dando más funcionalidades al objeto que desean crear, a la clase que desean crear. Ahora vamos a ver la jerarquía de clases de la interfaz collection. La jerarquía de clase es esta y se compone principalmente, voy a quitar un poco la presentación para explicarles. Se compone principalmente de la interfaz collection. Permítame. De la interfaz collection. Estas interfaces permiten, esta interfaz la extienden las interfaces set, list, sorterless y en este caso el map también, que interactúa con su sorted map. Estas colecciones tienen la posibilidad de devolver un iterator que a su vez iterator, bueno, la clase list iterator extiende de la interfaz iterator. Para llegar a que, bueno, así como podemos ver, todos los objetos que nosotros pues hemos manejado a lo largo de nuestras vidas en el ciclo de programación en Java, utilizamos más que nada objetos como son las listas y los sets. Estos objetos funcionan de la siguiente manera. Tenemos principalmente a nuestra clase Abstract Collection. Esta Abstract Collection tiene los métodos implementados que extienden que implementan de la interfaz collection. A su vez, tenemos dos objetos que extienden de este Abstract Collection. Esta Abstract Collection es una clase abstracta de objetos que estas clases hijas, por así decirlo, implementan o extienden estos métodos que tiene esta clase. Y a su vez, la clase ArrayList, que es la que nosotros conocemos, hereda de AbstractList. Y posteriormente hay variantes, ¿no?
Tenemos a linked list que hereda de abstract sequential list, que a su vez hereda de abstract list. Asimismo hablamos del hash set, del tree set y todos los que vemos acá. Estos, si se dan cuenta, son objetos que hemos venido manejando ya tiene rato. Y algo que sí quiero dejar muy en claro es que tanto list como sorted map e iterator son interfaces. Estos solamente son interfaces, son una colección de métodos abstractos. Entonces, dependiendo de la instanciación que tú le des, es el objeto que te va a crear, que por lo general, pues es, hablando de una lista, pues es un array list, ¿no? Aunque puede variar funcionalidad de acuerdo a linked list, que más adelante vamos a ver los tipos de clases que heredan o extienden a estas interfaces. Y vamos a ver ejemplos ya en código Java donde vamos a ver cómo interactúan cada uno de estos objetos, estas clases implementando esta interfaz. Ahora, vamos a continuar. Las operaciones básicas de una collection son el add. Este método nos permite añadir un elemento a la colección. ¿Vale? Esto es muy sencillo, solamente le pasas el objeto y le añades. Iterator. Este método obtiene un iterator o iterador que, pues, valga la redundancia, itera o recorre la colección visitando cada uno de los elementos a la vez. O sea, como que nos hace un recorrido de todos los elementos que tenemos en ese objeto collection. Tenemos otro método que se llama size. Este método permite, pues, obtener la cantidad de elementos que esa colección tiene almacenada. El siguiente método es el contains. Este contains le pasas un objeto y te permite verificar si el elemento, pues el objeto en este caso t, ya está dentro de la colección. Este valor devuelve un booleano. Y pues estas son prácticamente las operaciones básicas que tiene la interfaz collection, o todas las clases que hereden de esta interfaz collection tienen estos métodos básicos, operaciones básicas, por así le llamo. Y a continuación vamos a ver todas estas interfaces que extienden de la interfaz collection. Vamos a ver principalmente a la interfaz set. Esta interfaz, pues, obviamente extiende de la interfaz collection y esta interfaz, pues, define un conjunto y declara el comportamiento de una colección para que no permita elementos duplicados. Por lo tanto, su método add, o sea, su método de añadir, devuelve falso si intentas agregar un objeto que ya esté duplicado, o sea, que ya exista en el conjunto de elementos que tiene esa colección. Su orden de interacción de esta interfaz set depende de la implementación, o sea, depende de cómo lo implementes. Si lo implementas como un hash set, usa la interfaz comparable a través de su método compare2, ¿no? Y si utilizas un linked hash set, pues es otra funcionalidad totalmente diferente. A continuación, vamos a ver lo que es la interfaz sorted set. Esta interfaz
extiende de la interfaz set. Es algo curioso, ¿no? Pero la única diferencia, bueno, o la mejora que le hicieron a este sorted set es que declaran el comportamiento del conjunto de elementos de manera ordenada y en orden ascendente. O sea, todos los elementos que van entrando a este objeto sorted set se van ordenando de manera pues automática, bueno, no automática, a través de un proceso que va ordenando de manera ascendente a los objetos que se van introduciendo en este objeto sorted set. Bueno, dependiendo de la implementación que le demos. Eh, aquí en Java, la clase que implementa a esta interfaz sorted set es la clase preset, que es la que vamos a ver ahorita. Otra interfaz muy bonita y que pues le hemos tocado muy continuamente es la interfaz list. Esta también hereda de la interfaz collection. Acuérdense que una interfaz puede heredar de otra interfaz. Obviamente cuando heredas una subinterfaz de una interfaz es herencia, o sea, hereda todos sus métodos abstractos que tiene esta clase y las puede utilizar. En este caso, bueno, la interfaz list representa colecciones con elementos en secuencia, es decir, con orden. Y la diferencia de esta interfaz list, a la diferencia de aquellas dos, de la interfaz set y sorted set, es que esta sí permite tener elementos duplicados. Entonces, yo puedo añadir, por ejemplo, a dos objetos gatos o dos objetos animal y me los va a permitir añadir. Ahorita vamos a ver los métodos que tienen cada interfaz porque van variando, a excepción de los cuatro métodos que son las operaciones básicas de la interfaz collection para poder interactuar con estas interfaces, con las implementaciones de estas interfaces más bien. En esta interfaz list sí existen distintas implementaciones, las cuales son el array list, el linked list y un vector. En este caso, en este ejemplo solamente vamos a ver lo que es el array list y el linked list, cómo funciona. Otra interfaz que es muy poco, bueno, a mi, en mi experiencia la interfaz QI yo no la había tocado hasta hace poco más de 2 semanas creo. Y esta interfaz yo pensaba que era nueva, pero no. Esta interfaz ya se incorporó desde la versión 5 del JDK y también extiende collection. Y esta declara el comportamiento de una lista en la que a menudo el primer elemento en entrar es el primero en salir. Esto me suena a pilas y colas. Y la clase que implementa esta interfaz es la Priority Queue, que ahorita también la vamos a tocar. Y pues en cuanto a teoría, pues ha sido todo y vamos a pasarnos a la práctica. Permítame. Así que vamos a enfocarnos a la práctica. Previamente vamos a crear nuestro proyecto Java. En este caso lo voy a hacer con NetBeans por la facilidad de desarrollo. Le voy a poner interfaz collection. Le pongo deshabilito el main class. Le finish. Ya que tenga mi proyecto creado, vamos a crear un package.
Vamos a llamarle mxdesarrollo.colecciones.main. En esta vamos a crear pues, prácticamente todos los main. Vamos a empezar a tocar a nuestra primera interfaz, que se llama la interfaz set. Para ello vamos a crear una clase. Le vamos a llamar interfaz set. En esta vamos a declarar su public void main para que podamos hacer las pruebas. Y aquí vamos a declarar a un objeto de la interfaz set. Este objeto, si se fijan, extiende de la interfaz collection, ¿vale? Y tiene las operaciones básicas, el size, el isempid, el contains, el que habíamos visto, el iterator y varios otros más, ¿no? Ahora, vamos a empezar. La declaración del set es así. Tenemos que pasarle un objeto. En este caso voy a hacer un objeto de tipo string. Y le voy a llamar order. Como había mencionado anteriormente, hay dos clases que implementan esta interfaz. Una es el hash set, y otra clase que extiende, que implementa esta interfaz set. Permítame. Las dos clases que extienden es el hashset y el linked hashset. Ahorita vamos a ver la diferencia de estas dos clases. Vamos a empezar por ver cómo interactúa la clase hashset. Ahora, vamos a hacer una instanciación. Acuérdense que hacer una interfaz nos permite instanciar los objetos que implementan esta interfaz. Si nosotros hacemos esto, tenemos al linked hashset y al hashset. En este caso, o podemos dejar así o le podemos pasar el objeto al que va a instanciar. Obviamente esto ya no es necesario para la versión 7, pero cuando teníamos la versión 6 o 5, no me acuerdo, todavía teníamos que declarar el objeto al que iba a instanciar esta clase. Ahora, vamos a añadir elementos a este objeto order. Para ello, acuérdense que es el método add. Este método add nos devuelve un booleano para ver si fue exitoso o falso la inserción de este objeto. Por lo general no se ocupa. Bueno, ahora hacer un objeto de tipo string, pues tenemos que declararle una cadena. En este caso vamos a hacer ejemplos de animales. Vamos a declarar un gato o un perro. Ahí, güey. O un perro y a un pato. Ahora vamos a ver, ya que agregamos objetos a nuestra colección, vamos a recorrerla. Recorremos el objeto order en un simple for each y vamos a imprimir. En este caso vamos a hacer order o valor más bien. Ahí vamos a imprimir a order, al string más bien. Tenemos que imprimir el objeto que estamos recorriendo. Podemos hacer este for each gracias a nuestra funcionalidad iterator que tenemos en nuestra colección, ¿vale? Y ejecutamos nuestro código y obviamente tenemos un errorcillo por aquí.
Permítanme. Bueno, pues ahora sí, solamente faltaba hacer un clean and build, limpiar el proyecto y compilarlo. Y ahora sí vamos a ver el resultado. Hemos dicho de que vamos a imprimir los valores de los objetos que tenemos acá para ver cómo interactúa esta clase hashset implementando que implementa nuestra interfaz set. Y voilà, nos imprime los objetos como los fuimos añadiendo. Pero ¿qué pasa si añadimos un objeto duplicado? Por ejemplo, ya tenemos a gato, ¿no? Vamos a volverlo a añadir. Y volvemos a correr nuestro código. Y miren, ¿qué pasó acá? Lo que pasó es que a gato no lo volvió a agregar a la lista. ¿Por qué? Porque es una de las peculiaridades de la interfaz set, que no permite tener elementos duplicados. ¿Vale? Vamos a volver a añadir a otro elemento. Vamos a añadir a alacrán. Compilamos de nuevo. ¿Y qué pasó acá? Ya no lo añadió. ¿Por qué? Porque desde este método nos está devolviendo un false. No, no creo que sea eso. Bueno, lo que pasó es que necesito volver a hacerle clean and build para poder ejecutarlo de nuevo. ¿Va? Ya que agregué el objeto hologram, pues ya lo imprimió. Pero si la diferencia entre esta clase hashset entre la diferencia link hashset es la siguiente. Vamos a guardar acá la salida de este objeto hashset, así como lo fuimos añadiendo. Y la salida nos da esto, de acuerdo a estos objetos. Si nosotros cambiamos por link hashset, vamos a ver cómo interactúan estos objetos. Bueno, tengo que hacer un clean and build. Ya que está hecho, corremos. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. Espérame. Bueno, la diferencia es de cómo acá estamos utilizando cadenas, nos imprime a través del
O sea, el elemento hashset lo que hace es ordenar los objetos, pero a través de su peso, al igual que el linked set. El linked hashset lo que hace es seguir lo de la interfaz set, o sea, que no permite elementos duplicados, pero en el orden en el que los vas introduciendo es en el orden en el que te lo va imprimiendo. Para que veamos un objeto, ¿cómo se llama? Un ejemplo mucho más claro, porque con cadenas no lo vamos a ver en cuanto a peso, vamos a verlo con integers, con enteros. Perdón. Aquí vamos a agregar números en el orden que queramos. Vamos a repetir un número, acá por ejemplo el 2, vamos a poner el 3 y aquí el 10. Bueno, acá el 12. Esto lo tenemos que cambiar para recorrer un integer. Y hacemos un clean and build. Y aquí vamos a ver cómo funciona realmente el hashset. O sea, de una manera más visible, porque con cadenas pues tendríamos que imprimir la cantidad de bits que ocupa ese objeto en memoria. En este caso vamos a ver el funcionamiento del hashset. Y vean, ¿qué es lo que pasó? Que nos imprime los valores de manera ordenada. Esta es una de las peculiaridades del hashset. Si bien acá tenemos a dos elementos duplicados, por ser una implementación de la interfaz set, no nos permite tener dos valores duplicados, o sea, los mismos dos objetos duplicados. Por lo tanto, lo omitió y no lo insertó. En este caso, esta es la peculiaridad del hashset, que nos permite tener elementos ordenados, o sea, nos ordena los elementos conforme lo vamos introduciendo. Y la diferencia del linked hashset con respecto a esto es la siguiente. El linked hashset igual nos mantiene la restricción de la interfaz set, que no nos permite tener elementos duplicados, pero no nos realiza el ordenamiento de nuestros objetos. Si se dan cuenta, aquí lo está imprimiendo en el orden en el que fueron introducidos, a excepción de los objetos duplicados, y nos imprime los demás elementos así como fueron añadidos. Ahora vamos a ver otra interfaz. La siguiente interfaz es una interfaz que extiende de la interfaz set, que a su vez extiende de la interfaz collection, y para ello vamos a crear una nueva clase. Interfaz sorted set se llama. Bueno, antes de empezar con la interfaz set, quiero hacer mención de los métodos que tiene esta interfaz set. Esta interfaz set. Tenemos al método add, que el método add nos devuelve un verdadero o falso, de acuerdo a si fue insertado correctamente o no el registro. En el caso de los elementos duplicados, pues nos imprime un false, o sea, nos retorna un false. Y para hacer un ejemplo claro, vamos a hacerle su system output a cada uno. Su south. Ya me lo termino.
y vamos a ver qué valor nos devuelve cada uno al momento de insertar. Para ello vuelvo a compilar, voy a hacer clean and build y ejecuto. Ahora sí, veamos que en el primer elemento añadido, en este caso es el 5, nos devuelve lo que es un verdadero. En el segundo elemento, que es el 2, nos devuelve otro objeto verdadero. Nuestro tercer elemento, que es el... perdón, que es el... Nuestro tercer elemento, que es el 45, nos devuelve un verdadero. Y chequen acá, nuestro cuarto elemento, que es el 2, que es un objeto repetido, nos devuelve un objeto false. Y nos devuelve un objeto false porque es un elemento repetido. Bien, ahora, otro de los métodos que tiene implícito la interfaz set es el iterator. Este iterator pues permite, como ya habíamos visto antes, permite recorrer la colección visitando a todos los elementos de dicha colección. Y para ello podemos usar esta, ya sea un bucle o un iterator como tal. Y aquí obviamente ya recorremos dentro de un bucle. Vamos a hacer un while y podemos hacer así. Un iterator pues se recorre de esta manera, ¿no? Si tiene el siguiente, vamos a imprimir a itera. Compilamos. Vamos a comentar este for each para que no nos haga ruido. Volvemos a compilar. Y vamos a ver cómo funciona el itera, que prácticamente pues es lo mismo que si nosotros estamos utilizando un bucle. De hecho estamos utilizando un bucle. Y ya ven que los elementos me los está imprimiendo. Obviamente pues este es un link hasset que no nos ordena los objetos, pero si nosotros le cambiamos a hasset, pues ya los elementos van a venir ordenados. Bueno, voy a hacer un clean and build. Y aquí con el hasset pues ya los elementos nos lo manda ordenado por la peculiaridad pues, de la clase hasset que implementa la interfaz set. Ahora vamos a ver otros elementos que tiene esta interfaz set. La interfaz set tiene un elemento muy peculiar que es el first. Perdón, me estoy equivocando. Tiene un elemento que se llama remove. Este nos permite eliminar
un elemento de la lista. En este caso yo quiero remover al objeto 10, al entero 10. Entonces acá estoy añadiendo elementos a la lista, estoy añadiendo el número 10, lo voy a remover y obviamente el número 10 no me lo va a imprimir. Y voilà. El elemento 10 al momento de ser eliminado pues ya no se encuentra en la lista, pero nos sigue respetando el ordenamiento. ¿Por qué? Porque es un hasset. Tenemos a métodos como el add-all, que nos permite añadir una colección de objetos. El clear, que nos limpia completamente nuestro objeto. Nos quita todos los elementos de nuestra colección. El contains, como ya habíamos visto, que contiene un objeto. Por ejemplo aquí, para removerlo, vamos a hacer un if. Si order.contains, le pasamos si el 10 está contenido dentro de esta lista, lo procedemos a eliminar. Este contains, como ya les había mencionado, nos devuelve un verdadero o un falso. En este caso, como tenemos un objeto con el número 10 contenido en esta lista, va a acceder, o sea, va a devolver este método contains un verdadero, va a remover a ese elemento de la lista. Y voilà. Ahora, ya nos pasamos a la interfaz sorted set, que prácticamente es lo mismo, pero con la peculiaridad del hasset. O sea, lo que nos permite hacer es mantener a todos los elementos de manera ordenada en orden ascendente. Sorted set. Y nuestro sorted set, vamos a declararlo como entero, igual para que veamos una demostración rápida. Le vamos a llamar a order. Y el elemento que interactúa con, bueno, la clase que implementa la interfaz sorted set es el set. Y aquí vamos a añadir unos elementos. Todos los métodos bueno, todas las clases como heredan o implementan al final de cuentas a la interfaz collection, tienen a los métodos básicos que ya las había mencionado, que es el add, el iterator, el size y el contains. El add para todas estas clases va a devolver un boolean, ya sea verdadero o falso, de acuerdo a si fue exitoso o no la inserción. Ahora, vamos a añadir un elemento. Vamos a añadir el 5. Este valor. Voy a añadir un 1. Y un 10. Y simplemente hacemos el recorrido para imprimir y hacemos un print line. Hacemos una impresión de valor y imprimimos el objeto. Acá tenemos a 5 elementos que he declarado en este elemento reset y vamos a ver la peculiaridad de esta clase. Ahora vamos a correrlo y chéquense, nos ha ordenado los elementos de esta colección. ¿Por qué? Porque esta interfaz ya aplica internamente lo que hace la clase hashet.
¿Y qué pasa si añadimos un elemento duplicado? Acá el número 3 ya está duplicado. Vamos a correrlo. Bueno, primero limpiamos. Y vean, nos sigue, bueno, al implementar esta interfaz sorted set a la interfaz set, nos sigue respetando esa restricción que tiene la interfaz set, que no permite a elementos duplicados. Ahora vamos a pasar con otra interfaz que es la más conocida, que es la interfaz list. En esta interfaz vamos a declarar un elemento list, bueno, a la interfaz list. Acuérdense que este list, o sea, todos los elementos que estamos viendo son interfaces solamente, tienen el interface y todos se extienden al interfaz collection. Por eso cuando hablamos de colecciones en Java nos referimos a estos métodos. Vamos a hacer un list de integer order y aquí tenemos a varios tipos de clases que implementan a esta interfaz list, pero hoy solamente vamos a atacar a lo que es el array list y el linked list. Vamos a instanciarlo como un array list, que comúnmente es lo que ocupamos. Añadimos elementos a la lista, voy a copiar los elementos de acá. Listo. Borramos esto para hacer pruebas y veamos cómo interactúa nuestra interfaz list con el objeto ArrayList implementando esta interfaz. El ArrayList, la funcionalidad que tiene es que va añadiendo los elementos conforme van siendo agregándose, conforme se van agregando. Entonces, en teoría, la salida debe ser este mismo orden, ¿vale? Pero corrámoslos para ver qué pasa. Y ven, nos imprime el listado de acuerdo al orden en el que vamos introduciendo los valores. Esta interfaz set no es como el hash set ni el sorted set. No es como el set ni el sorted set. Acá podemos agregar elementos duplicados y nos los va a respetar sin necesidad de saltar. O sea, en esta interfaz set podemos tener elementos duplicados, cosas que la interfaz set o sorted set no nos permite. Bueno, déjeme hacer un clean and build. Ya compiló. Corremos y vean, nos permite tener elementos duplicados. La ventaja de usar una ArrayList es que podemos tener tantos elementos como queramos. Pero también tenemos para la interfaz list a esta clase que se llama linked list. Esta interfaz linked list lo que hace es lo que veremos a continuación. Y ustedes van a ver la salida que genera. Hacemos un clean and build. Perdón, tuve que salir un momentito. Bueno,
Veamos cómo funciona lo que es el linked list. Y verán que la salida es exactamente la misma que un array list. Pero entonces se preguntarán, pues, ¿los dos hacen lo mismo o cuál es la diferencia entre array list y linked list? La diferencia de estos dos es en el performance más que nada. Eh, array list es mucho más rápido para la búsqueda de objetos dentro de su colección que un linked list. Pero al linked list es mucho más rápido en la forma de eliminar o de quitar, remover objetos de su colección. Eh, Ahorita no se me ocurre hacer una prueba, o bueno, podemos hacer una prueba rápida. Vamos a hacer un for y menor a 1000. Vamos a añadir 1000 elementos a una lista para la inserción. Vamos a ver cómo funciona la inserción de objetos. Vamos a declarar time inicio y un time fin, ¿vale? Esto nos va a servir para medir el tiempo en el que tarda en ejecutar este ciclo for, bueno, en añadir los elementos. Permítame, permítame. Bueno, esto pues nos va a permitir medir el tiempo que tarda de ejecución dentro de este tiempo inicio y tiempo fin. Y vamos a añadir elementos a la lista. Le vamos a añadir en este caso a nuestro índice i para que añada 1000 elementos a este listado. No es la mejor manera de probar si añade o no elementos de manera más rápida que uno que otro, pero vamos a hacer la prueba. Y hacemos, bueno, corremos nuestro archivo. Se tarda 30 milisegundos. Ujú. Yo digo que no es la manera más rápida de medirlo porque es de acuerdo al procesador que tengas y a las tareas que tengas, a los programas que tengas en ejecución.
Pero en este caso se tardan 6 segundos en insertar 1000 registros en, una, en un linked list. Al igual que un array list. O sea, acá estamos viendo que en la inserción son igual de... tienen el mismo performance, podríamos decir. O sea, tendríamos que hacer pruebas más exhaustivas para poder hacer una comparación real de cada uno de estas clases y poder definir esto. Pero en teoría, según la documentación de Java, lo que nos dice es que el ArrayList es mucho más rápido en la indexación, o sea, en la búsqueda, y el linked list es mucho más rápido para remover elementos de su colección. Ahora, por último punto, vamos a tocar rápidamente lo que es la interfaz QI, o como se diga. QI. Y esta interfaz QI igual es una clase que extiende de collection, o sea, por lo tanto es una colección muy poco mencionada. Y la clase que implementa a esta interfaz es el priority QI. Igual, vamos a añadir elementos. Le voy a copiar esto. Vamos a hacerle un clean and build. Y corremos. Y vemos qué pasó. Acá la interfaz QI lo que hace es... hagan de cuenta que ordenar a nuestros objetos de la colección, pero hace un ordenamiento como pausado. Entonces, haz de cuenta que va ordenando nuestros elementos. Espérame. Perdón, es que cada rato hay gente acá. Bueno, ventajas de la interfaz QI. QI, de acuerdo a la clase que le implemente, en este caso Priority QI, tiene la peculiaridad de una estructura de datos FIFO o LIFO dependiendo de la clase que lo implemente. Puede ser un Priority QI o un Linked List, no sé. En este caso, FIFO pues es pues, el funcionamiento de una cola, ¿no? O LIFO en el caso de una pila. FIFO pues es first in, first out, o sea, primero en entrar, primero en salir. O LIFO es last in, first out. Último en entrar, primero en salir. En este caso, Priority Queue, según tengo entendido, utiliza la estructura de datos de una cola, ¿no? Primero en entrar y primero en salir. Pero acá hay algo muy peculiar. Lo que hace el Priority Queue
es ordenarnos los objetos de acuerdo a... Ay, perdón, al peso que tenga cada uno. Otra de las peculiaridades que tiene esta interfaz QI son sus métodos. Tiene métodos como element o offer o pick o pull o remove. Ahorita vamos a ver cada uno de los métodos cómo interactúan en este tipo de interfaz. Tenemos previamente a nuestro bueno, sí, método que se llama element. Estoy haciendo dos pruebas. Primeramente estoy probando el método element. Este método element lo que nos hace es obtener el primer elemento de la lista sin eliminarlo de la lista. Acá voy a mostrar esto. Previamente muestro el tamaño antes de ejecutar el método y el tamaño que queda al final. Obviamente el tamaño es de 5, ¿no? Compilo y vamos a ejecutar para ver cómo reacciona. Ah, bueno, todavía no ha... ¿Vale? El primer elemento, en este caso como nos ordena como el peso, el primer elemento pues es el 1. Es más, vamos a seguir haciendo su for each para que sea más claro, de acuerdo a cómo lo va agregando al listado. Aquí vemos el tamaño antes de ejecutar el método element y el tamaño después de ejecutar el método element. El primer elemento, como habíamos visto, pues es el 1. Este método lo que nos hace es devolvernos el primer elemento en la lista. Tenemos a otro método que se llama offer. Que lo que nos dice es que intenta agregar a un elemento a la lista. Prácticamente el offer viene siendo como el add. Igual los dos te devuelven un booleano, dado caso de que marque error. Y veamos el funcionamiento. Acá estoy agregando a este listado el número 6. Y vamos a ver el tamaño de antes y el tamaño de después. Vean, acá este método offer pues ya nos devolvió un true, o sea que sí añadió el elemento a la lista, por lo tanto el tamaño incrementa en 1. ¿Ven? Ahora, vamos a hacer otro método que se llama el método pick. Este método lo que hace es devolvernos al elemento que está al principio de la lista sin eliminar al elemento de la lista.
si lo recuerdan, viene siendo como si fuese el método element. Ahora, ya que compilamos, veamos que tiene la misma salida que el método element. El valor no cambia en absoluto. Y por último tenemos otro método que se llama pull. Aquí queda pull. Y este método es casi igual al pick o al element, que nos devuelve el elemento que está al principio de la lista, pero lo elimina de la colección. Aquí vemos que el tamaño varió. En este caso el tamaño era 5. Nos devuelve el primer elemento de la lista y al finalizar, como el método pull lo que hace es devolvernos el elemento y lo elimina de la colección, pues el tamaño varió. Bueno, pues hasta aquí hemos visto los 4 tipos de interfaz que extienden de la clase collection. Y pues ya de ustedes depende cuál utilizar. Ya vieron que la interfaz set lo que hace es mm, no duplicarnos a los elementos, aparte de que tiene la funcionalidad de ordenar a los elementos conforme van ingresando. Y el software set que ya es más específico, o sea, cubrió la necesidad de lo que hace el hash set. eh, lo que hace el sorter set pues es que extiende a la interfaz set y nos permite mantener ordenados los elementos de forma ascendente. También vimos lo que es la interfaz list, que es la más usada, con 2 clases que la implementan, que es el array list y el linked list. Ya dependiendo de cada uno, pues es el performance que tiene, ¿no? El array list pues es mucho más rápido en búsqueda, en indexación, y el linked list es mucho más rápido para eliminar o para recorrer el listado. Em, y también vimos lo que es la interfaz QI. La interfaz QI, pues soy un poco nuevo en ella, pero está muy bueno cuando necesitamos utilizar pilas y colas, que nos hace ya el funcionamiento prácticamente con datos primitivos, porque también soporta datos primitivos. Y la otra que vamos a ver de manera muy rápida es cómo hacer nuestro propio objeto de colección. Entonces, yo prácticamente voy a utilizar una lista, pero lo voy a llamar una lista personalizada. Que ni tan personalizada, ¿no? Porque va a ser la misma. Nada más lo único que voy a hacer es implementarle collection. Voy a implementar a este objeto lista personalizada al objeto collection. Le paso el argumento genérico la letra E, para que pueda aceptarnos cualquier tipo de valor. Al implementar la interfaz collection nos pide sobreescribir métodos. ¿Por qué? Porque así funciona una interfaz, ¿no? Entonces, ya que tenemos los métodos, vamos a comenzar con sobreescribirlo. Yo aquí no voy a meterme en crear un nuevo objeto de list, o sea, de colección, así que voy a utilizar una list, pero esta nos va a servir para personalizar un poco lo que queremos. Acá lo único que voy a hacer es, para obtener el tamaño, pues sí me sirve obtener el método size que tiene este objeto list. Estos métodos no los voy a tocar, ni el contains.
el iterator quizás. Y el iterator ya les había mencionado que cuando nosotros hacemos un for each, o sea, un recorrido a través del método for de objetos, tenemos que utilizar a nuestro iterator. Ahora, otro de los métodos que sí voy a utilizar es el add. Y solamente esos métodos voy a sobreescribir. Lo que es el add, el iterator y el size. Y vamos a crear una clase de prueba que va a ser la main. Este va a ser nuestro objeto de lista personalizada. Y acuérdense que lo extendimos a colección. Creamos una clase main donde vamos a tener a nuestro método public void starting main. Y vamos a hacer un objeto collection. En este caso a este objeto le voy a hacer de tipo integer. Y igual le voy a llamar order lista más bien. Y lo voy a extender hacia mi list personalizada. O sea, lo voy a instanciar como mi lista personalizada. Hacer un objeto que extiende la lista collection ya lo puedo yo instanciar como una lista personalizada. A esa lista yo le voy a añadir elementos. Digo que al final de cuentas estamos personalizando muy poco, pero ya podemos tener nuestras propias reglas en nuestro objeto. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Bueno, aquí ya tengo mi clase lista personalizada creada y mi main. Mi main es donde ya estoy instanciando un objeto de tipo collection que es de nuestra clase lista personalizada y le estoy añadiendo elementos. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí nos está marcando error porque este objeto pues nunca está siendo inicializado. Lo voy a inicializar como un array list. Al momento de instanciar ese objeto, instancia un objeto internamente que es un array list. Y tenemos que hacer un clean and build. Bueno, ajá. E instanciamos. Bueno, corremos la aplicación y vemos el resultado. Acá podemos darle tantas funcionalidades como queremos. Obviamente siempre seguimos usando la interfaz collection a través de una array list. Y por ejemplo, acá puedo yo hacer un lista.add. Y aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, acá añado un elemento 5. Como estoy utilizando una lista, pues la lista me permite tener elementos duplicados. Pero si yo en dado caso quisiera tener una lista acá nos está imprimiendo con elementos duplicados, en este caso el 5. Si yo en dado caso quiero tener una lista que no esté duplicada, pues ya me voy y modifico mi lista personalizada. Y lo que hago acá es hacer restricciones, bueno, ya propias reglas de negocio, donde yo internamente voy a limitar que pueda yo añadir objetos en esta lista. Para eso me guío del objeto contains. Y le digo que si ese objeto ya lo contiene esa lista,
no ha sido añadido, voy a retornar add e. Si no ha sido añadido, lo añado, lo agrego. Y si ha sido añadido, lo único que hago es retornar un false. Y no lo agrego al listado. Esto pues ya es cuestión de cada uno de cómo vaya personalizando a su objeto. Que pues ya es muy difícil que llegues a crear tu colección personalizada porque pues ya es muy extenso y tenemos de todo para hacerlo. O sea, tenemos de distintos tipos de colecciones y ya no va a ser necesario. En este caso, como ven, el elemento 5 que está duplicado pues ya no me lo agrega. ¿Pero por qué? Porque personalizamos nuestro método add para que no agregue a los elementos duplicados. Y pues hasta aquí sería todo. Y pues nos vemos en la próxima entrega. Vamos a ver qué voy a planear todavía qué tema voy a tocar. Y espero les haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, háganmela llegar. Y pues nos estamos viendo.